Bienvenidos al podcast El verdadero lujo. Vamos a hablar hoy de el lujo en la restauración, que es realmente un verdadero lujo, y para ello cuento con dos invitados de excepción, Luis Suárez de Lezo y Hernán Cortés. Bienvenidos al podcast. Gracias. El verdadero lujo. Gastronomía. Luis Suárez de Lezo es presidente en la actualidad de la Real Academia de Gastronomía desde el pasado año. Anteriormente ha sido presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía durante casi 8 años. Es una figura que participa activamente en que Madrid sea reconocida como una de las potencias gastronómicas más importantes del mundo. No solo por sus restaurantes, sino también por la industria agroalimentaria, por sus mercados, sus productos, sus coctelerías y bares y por la importancia que tiene la industria turística. En 2023 recibió el Premio Nacional de Hostelería en reconocimiento a los clientes de restaurantes y bares y el Premio de la Asociación de Restauradores de Madrid por la labor en la promoción de la gastronomía madrileña. Tenemos también a Hernán Cortés, que es cofundador y cogestor de Olea Gestión. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Luis, pues vamos a empezar preguntándote, que quiero abrir este podcast con una anécdota, con una declaración que ha hecho Luis. Cuando tenía 13 años visitó uno de los templos gastronómicos de nuestro país, el restaurante Zalacaín, junto a su padre. Y ahí él nos dice que empieza su pasión por la gastronomía. ¿Es así esto, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Así es, porque celebraba su cumpleaños y decidió celebrarlo en Zalacaín, que lo conocía por sus comidas de trabajo. Y te vamos a ir allí. Yo me acuerdo que teníamos que ir de chaqueta y corbata. Y dije, tengo que poner una chaqueta y corbata para ir a cenar. Y me parecía todo poco excesivo, pero es verdad que en cuanto entras en el restaurante, y me parece un buen ejemplo de lo que significa el lujo en la gastronomía en general. O sea, ya solo la entrada al restaurante, cómo te reciben, a mí eso me pareció fascinante. Te llevan hasta la mesa, cómo estaba puesta la mesa, era una cosa espectacular, la vajilla, la cristalería, todo perfectamente puesto, te sientan. Todo el servicio fue impecable. Me acuerdo hasta de lo que pedí para comer. Y Madre mía. me acuerdo también de Custodio, que le decía a mi padre, Custodio era el gran sumiller de Zalacaín, muy conocido, le decía a mi padre, si no le importa, chaval, le vamos a poner una gotita para que pruebe el vino. A mí eso todo me parecía lo mejor que me había pasado nunca. Y desde entonces no dejé de darle el rollo a mi padre para que me llevara a todos los restaurantes que leía en el periódico. Mi padre estaba horrorizado con los gustos de su hijo, caros, por supuesto, porque quería ir a los buenos. Y decía, hombre, tampoco hace falta que vayamos a los buenos, pero sí empezó a llevarme de uno a otro y ahí empezó mi afición. O sea, la afición empieza más por los restaurantes que por la cocina de casa o por los productos o por tal. Luego ya, evidentemente, se ha ampliado, pero empiezan los restaurantes. Bueno, digamos que con este recuerdo que tiene, que parece que fue ayer, pues bueno, es muy joven, la verdad, pero vamos, que realmente encontraste ese día tu vocación totalmente, absolutamente. Que actualmente, ¿cómo definirías el lujo en la restauración? Bueno, nos has introducido que está muy bien, o sea, todos esos elementos que acompañan a un restaurante de lujo, como puede ser, evidentemente, pues desde la vajilla a la disposición de todo el atrecho dentro del restaurante, pero ¿cómo definirías? ¿Eso ha cambiado actualmente? Porque ahora que mencionabas, por ejemplo, ahora hay una tendencia, ¿no?, a evitar poner manteles, ¿no?, por temas de sostenibilidad, del uso del agua. ¿Qué elementos crees que actualmente definen el lujo en la restauración? Pues yo prefiero que haya manteles, así ya de inicio. A mí me gustan las mesas con mantel y me gustan las mesas bien puestas. Es verdad que ahora hay muy buenos restaurantes que no las tienen, por diferentes razones. Es verdad que la sostenibilidad es importante, pero yo creo que la gastronomía, una de las cosas más importantes que tiene es que es un término muy amplio. Es verdad que tendemos a centrarlo en lo que son los restaurantes y sobre todo los cocineros, que se han convertido además en estrellas y que ya salen más en el Ola que los toreros porque se han vuelto personas importantes y tal, pero es que creo que la gastronomía es mucho más que eso. Y yo a veces encuentro el lujo en espacios menos conocidos de la gastronomía, como encontrar buenas conservas, que además las hacemos muy bien en España, somos muy buenos, o en determinados productos como el aceite de oliva, el jamón, los diferentes vinos.
por supuesto los de Jerez, que es un tesoro nacional que tenemos. O sea, que hay muchos espacios donde tú puedes encontrar la parte de lujo entendida como el privilegio o la exclusividad de encontrar algo a lo que no puedes acceder de manera normal sin necesidad de ir a un grandísimo restaurante de 3 estrellas Michelin, con un menú de degustación largo, con un servicio maravilloso. O sea, digo que a mí la gastronomía me gusta entenderla en un término más amplio que no está solo dirigida a la alta gastronomía. Podríamos hablar un poco aquí ya de que se ha democratizado, o sea, hay cierta democratización también. De hecho, yo solo la entiendo así. O sea, digo que la gente que entiende la gastronomía como los grandes restaurantes del mundo, creo que se están perdiendo quizá la parte más importante de la gastronomía. Y es verdad que lo que sí ha pasado, que no pasaba antes, es que ahora hay mucha más gente interesada en esos grandes restaurantes solo. Entonces, por el hecho de haber ido al mejor restaurante del mundo, oye, pues parece que tienes que hacer un check de que he estado en todos los mejores restaurantes, pero afortunadamente eso no es así. Y creo que puede ser el mismo lujo que ir ahora mismo a disfrutar, que es el mejor restaurante del mundo y que es un grandísimo restaurante, pues encontrar un pequeño restaurante de pescadores que justo traen el marisco ese día y que es a donde van los pescadores porque son productos especiales, o irte en mitad de Terra de Campos a comer caza de productos realmente directamente obtenidos muy poco antes, o incluso ir al mercado a comprar un producto especial para algo que quieres cocinar tú, con un encargado del mercado que te dice cuáles son las características de ese producto y además te da consejos de cómo tienes que hacerlo. Oye, no te pases de temperatura aquí o allí. Entonces a mí eso sí que me parece el verdadero lujo, y para eso tiene un acceso prácticamente todo el mundo que sea aficionado a la gastronomía. Hernán, ¿qué te parece? ¿Cómo ha definido el lujo Luis? Pues que no puedo estar más de acuerdo en ese concepto amplio del lujo en la gastronomía. Pues todos alguna vez, además, hemos utilizado incluso esa palabra, es decir, qué lujo de callos me he comido en esta taberna, o qué espeto de sardinas me he tomado en este chiringuito, un lujazo. Y es así, o sea, la gastronomía, bien, tiene una parte que es la sofisticada y de altísimo nivel, con un nivel que no vamos a despreciar porque hay mucha elaboración detrás, mucha ingeniería en todos esos platos, mucho trabajo, pero luego el lujo de lo básico en la gastronomía es también una cosa apasionante. O sea, poder encontrar un sitio donde te puedas comer algo que, por sencillo que sea, esté buenísimo, es una cosa que me llena de satisfacción. Entonces me encanta encontrar sitios por ahí perdidos donde pueda llevarme esas alegrías, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de que vivimos en un país en el que estas cosas pasan, porque en otros sitios no pasan, Claro. realmente. Entonces, bueno, pues hay que estar encantados de vivir en España y de la riqueza gastronómica que tenemos por todas las esquinas del mundo. Y he de hacer un inciso, que no sé si estarás de acuerdo, pero en los últimos 15, 20 años, o sea, el nivelón que ha alcanzado la cocina en España es espectacular. O sea, tú te vas a pueblos o sitios modestos en cualquier ciudad y de repente entras en un sitio y dices tú, pero bueno, no me puedo creer lo que estoy comiendo en este sitio perdido del mundo. Y esto es España. Claro. Y además elaborado, encima además, ya no solo el básico del espeto, no, o sea, sitios recónditos donde encuentras cosas elaboradas que están buenísimas. A mí o sea, yo creo que es que hemos cogido un nivelón en toda España en temas de gastronomía, vamos, que estamos años luz de cualquier otro país. Sí, eso es muy interesante porque yo creo que es lo que define ahora a la gastronomía española exactamente, porque hace 25 o 30 años ya éramos una potencia gastronómica, teníamos a Ferran Adrià, que ya era el mejor cocinero del mundo,
y teníamos la cocina vasca que era previa a Ferran Adrià, era lo que había sustituido a la gran cocina francesa Nouvelle Cuisine. Y entonces ya éramos una potencia. Lo que pasa es que no había, debajo de eso no había mucho más. Y ahora lo que ha pasado es que ese número de grandes cocineros se ha elevado enormemente y prácticamente en todas las comunidades autónomas tenemos grandísimos cocineros que son figuras internacionales, pero sobre todo el segundo nivel es espectacular y se come bien ya en todas las ciudades, en todos los pueblos. Hay un montón de gente joven que ha pasado por esos grandes restaurantes, que al ser cada vez más lo que van haciendo es una cantera muy buena de grandes cocineros que se vuelven a sus pueblos de origen o a donde vivían sus padres y empiezan a crear restaurantes y a montar restaurantes de mucho nivel en sitios donde antes había un bar del pueblo y no había nada más. Sí, era una comida básica, muy buena, pero muy básica. Y ahora te encuentras, dices tú, tienen lo básico, probablemente lo mantienen, y también tienen lo elaborado y que Pues con un nivelón. Tenía una pregunta nivelón. aquí para vosotros a colación de esta apreciación que acabas de hacer. Bueno, primero, que antes me ha comentado Luis, aquí de manera extraoficial, pero me ha comentado que para él haber recibido el Premio Nacional de Hostelería en reconocimiento a los clientes de restaurantes y bares ha sido para él como recibir el Nobel. Es que yo creo que Pero claro, no me extraña. Es lo más bonito que te pueden decir, que eres un buen cliente de restaurante. A mí no se me ocurre nada mejor. Claro, Es el mejor la premio que voy a experiencia que recibir. tienes si te han dado este premio. Es el mejor premio que voy a recibir seguro, no creo que haya ninguno mejor. Y como estabas mencionando tú, Hernán, también, yo quería preguntaros ahora que, claro, decíais, cuando hablabas de lo básico, o sea, es un poco lo básico, creo que te refieres también a toda esa tradición, la cocina tradicional de nuestro país, ¿no? Que sigue estando muy presentes esos valores tradicionales culinarios y entonces actualmente esa tradición ha dado paso a la innovación en la alta cocina. Entonces, Luis, me gustaría un poco que me digas si conviven en perfecta armonía esa tradición con la innovación de todos estos grandes chefs que tenemos actualmente en el país. O sea, ahí hay dos ámbitos que además chocan. O sea, es cierto, o sea, tenemos la suerte de estar en un país con una cultura gastronómica muy importante, que además depende mucho de cada región. O sea, tenemos una gastronomía muy regionalizada, que se caracteriza en función de fundamentalmente el clima y de los productos que tienen en ese entorno. Son cocinas que se van transmitiendo desde hace siglos y que muchos de ellos se perduran desde hace cientos de años, de familia en familia y de familia hostelera. Los grandes cocineros que han llegado, casi todos tienen una base de cocina tradicional, por no decir todos, absolutamente inmensa. Y lo que hacen es recrear esos platos que comían en su casa, con su abuela, con sus padres, los recrean en su restaurante, actualizándolos, trayéndolos al momento actual, utilizando técnicas. Y casi siempre hay un hilo conductor, sobre todo del territorio, y todos tienen un apego al territorio muy importante y a los productos que tienen en el entorno. Lo que pasa es que es verdad que en paralelo a eso, y es lo que te decía que chocaba, están entrando muchísimas culturas gastronómicas de fuera. Y como somos así, en general, pues acogemos con mucha alegría todo lo que viene de fuera y nos gusta mucho. Y entonces están entrando con mucha fuerza la cocina japonesa, la cocina mexicana, la cocina china. No la que ya venía de los restaurantes chinos de hace 20 años, que eran todos iguales, sino cocina de verdad. Alta cocina. Alta cocina y bien. Y es verdad que eso gusta mucho. Y eso, y cuando digo que es un choque, a mí me parece que es pura cultura y es maravilloso. Pero sí nos pasa, por ejemplo, nos supone un problema con la gente joven esto. O sea, al final es mucho más accesible para la gente joven la comida de comer con la mano mexicana, japonesa, fundamentalmente asiática, porque es mucho más barata, es mucho más fácil de comer que nuestra cocina tradicional, que está mucho más basada en un poco más de guiso, es más potente, etc. Entonces nos estamos dando cuenta que la gente joven abraza con mucha más facilidad otro tipo de gastronomías, dejando un poco de lado la nuestra. Y ahí tenemos que hacer un trabajo de convencerles de lo bueno que tenemos aquí. Es verdad que nuestros productos son un poco más caros y que son menos accesibles. Y seguramente ellos querrían tomarse un plato de jamón cuando salen con sus amigos, pero se tienen que tomar un burrito porque tienen dinero para tomarse un burrito y no tienen dinero para tomarse un plato de jamón. O sea, que eso también tenemos que ser conscientes. Pero que el conocer todas esas culturas que vienen de fuera, que son fáciles de acoger, no les olvide nuestros productos y nuestra tradición gastronómica. O sea, estás apuntando que realmente se está produciendo un cambio
en el perfil del consumidor. Bueno, eso está, o sea, los hábitos de consumo sobre todo en hostelería, pero bueno, en mercados ya pasó hace tiempo, con la entrada de las grandes superficies, esto va cambiando rapidísimo. Los perfiles del consumidor cambian muy rápido y, por ejemplo, los bares de tapas, raciones, cada vez hay menos, cada vez tradicionales. Entonces, lo que sí hay es otro tipo de establecimientos que se acogen por los nuevos consumidores mucho más fácilmente. El otro día antiguos. leía, no recuerdo en qué periódico, pero que realmente el tema del tapeo, que había sufrido como un descenso brusco como consecuencia de la pandemia, ¿no? Que no se había recuperado. O sea, ¿la pandemia realmente ha tenido mucho que ver en esa barra de bar? Sí, sí. Influye mucho. O sea, esas aglomeraciones de los bares de 4 líneas con la gente sacando el brazo para tal, eso cada vez se ve menos y la gente ha visto que hay una comodidad en estar más sentados y todo más tal, y entonces ya no da por hecho que tiene que pelearse con otros 30 para coger algo de la barra. Y entonces pues, la gente ya busca otros espacios para tal. Eso se ha modificado claramente. Igual que también creo que los grandes menús de degustación largos poco a poco también van a ir desapareciendo. O sea, empieza a haber ya cada vez más gente que no quiere tomar menú de degustación, que está pidiendo a los grandes restaurantes que pongan carta también porque no quiere tomarse los 25 platos, sino que solo quiere tomarse 6. Y yo creo que ahí los grandes restaurantes también van a tener que ver cómo va el cliente y tendrán que adaptarse a ello. Los grandes restaurantes franceses, por ejemplo, a mediodía tienen un menú ejecutivo de pocos platos, de 4 platos, y por la noche dejan el menú de degustación, pero a mediodía ya han modificado esa tendencia a grandes menús. Y esto va rápido. O sea, ¿Somos menos glotones? Que las tendencias... Bueno, yo creo que la salud ahora es un elemento fundamental de la experiencia gastronómica y eso sí se ha interiorizado en general. Y ya que cada vez hay menos gente dispuesta a morir en una comida, a cenar una comida, yo sigo muriendo, ¿eh? O sea, yo no soy todavía de eso, supongo que ya me llegará, pero sí que hay menos gente ahora que sí mira la cantidad de comida que hay, que también mira qué tipo de cocina es, ya los propios cocineros rebajan salsas, o sea, ya se ha rebajado muchísimo el nivel calórico en general de todos los platos y, por supuesto, de todos los menús y comidas. Y yo creo que ahora es muy difícil no hablar de salud cuando hablas de gastronomía. Es un elemento fundamental. Muy interesante esta apreciación. Grandes cenas están las tumbas llenas. Sí, sí, bueno, pero es verdad que hay una tendencia, Total. evidentemente, que el mundo de la salud pues ha cogido ahí su parte más de raciocinio, ¿no? Cuando te sientas a una mesa, pero es verdad, volviendo un poco también al perfil del consumidor, que un día, hace justo una semana, hablando con un crítico gastronómico, me decía, bueno, es que todavía tenemos que diferenciar mucho entre todo aquel que busca una experiencia gastronómica más glotona y le da igual morir, le da igual, y los que ya buscan otro tipo de experiencia mucho más basada en el lujo gastronómico por encima de satisfacer esa gula. Y esos son los que demandan, no necesito 25 platos en tu restaurante, necesito 5 o 6, pero que los recuerden, porque muchas veces decimos, he ido a tal restaurante con 3 estrellas Michelin y al cabo de un año no recuerdo ni lo que comí, porque eran 20 platos. ¿Esto está sucediendo también? Eso es una tendencia que yo creo que terminará pasando. Por lo menos tener la oportunidad de solo comer esos 5 platos y el que quiera los 25, que se pedirá los 25, pero que haya gente que pueda comer 5. Pero ahora, respecto a eso, yo sí creo que ha habido un movimiento social importante donde la gastronomía es el punto de encuentro, donde la comida no es el foco de ese punto de encuentro. Entonces, por eso surgen muchos locales donde son muy bonitos, muy bien decorados, o tienen música, o tienen elementos que divierten más a la gente que el hecho de comer. La comida no es lo más importante, sino el hecho de estar reunidos. La experiencia, digamos. La experiencia. Y eso, sobre todo en Madrid y Barcelona, las grandes ciudades, han tenido mucho éxito y han abierto
muchos en esa línea. A mí lo que me gustaría es convencer a esos que la comida también es importante y que sean más exigentes con la comida que les ponen y que incluso les pueda animar esas experiencias a buscar experiencias más gastronómicas y menos experienciales. ¿Estás de acuerdo, Hernán? Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo recuerdo con horror la noche que fui a Diverso, porque durante la cena disfruté un montón y me acuerdo que era entre semana y eran las 2 de la mañana y todavía no había conseguido dormirme por culpa de los 18 platos Claro. que me comí. Claro, no perdoné ninguno, todo buenísimo, todo riquísimo, los vinos también estupendos y no he vuelto. No he vuelto porque eso es falta de costumbre, Hernán. Tienes que ir más para que te acostumbres a eso. Quizá más a la hora de comer que a la hora de cenar. Ya, hay que ir, es que esas cosas hay que hacerlas a la hora de Es comer. que Diverso tenía un menú que era el glotón, además se llamaba así. Yo lo recuerdo. No, en aquella época era único. Ah, era único, porque es que... El menú único. Es que es una barbaridad. A mí me da una pereza enorme los menús largos. O sea, es que me sientan mal. Pues un buen ejemplo creo, de esa tendencia que comentaba. O sea, cada vez hay más gente que va a evitar ir por la noche a los grandes restaurantes a hacer un menú de degustación de 15 platos. Sí, bueno, que en general va a huir de los menús de degustación. Y los menús de degustación no son exclusivos de los restaurantes de 3 estrellas. Digo, que hay mucha supuesto. gente que por el tipo de cocina que hace, con la forma de cocinar y el número de comensales que tiene, solo lo puede hacer rentable o desde el punto de vista práctico es más práctico tener un menú fijo y que la gente que vaya a eso, ¿no? Entonces yo sí creo que va a haber cierta tendencia en la línea que dice Hernán a evitar eso. Aunque no tengo más remedio que decirte que Diverso es de los mejores restaurantes del mundo, claramente. O sea, que tienes que volver porque es especialmente bueno. Porque me lo comí todo encantado. Pero que lo que sí estoy viendo es el menú largo y el menú corto. Porque, claro, una de las cosas que pasa cuando vas a un restaurante de menú, degustación, hay veces que te dan la opción de pedir de carta. Pero como te sales, digamos, de la rueda de la cocina, te acaban sirviendo tarde y mal. Porque has pedido platos fuera, digamos, de la rueda. Bueno, pues eso no debería ser así. No debería ser así, pero pasa. Entonces a mí a veces me da pereza, digo, pues no pido algo fuera del menú porque es que al final pues me van a coger lo mío. Claro, pero eso en los restaurantes buenos no te pasa. Lo que sí hay es un movimiento también que a mí me parece interesante de poner al cliente en el foco de la experiencia. O sea, que aquí el protagonista no es el cocinero, que decide qué vas a comer, cuánto vas a comer, el orden en el que vas a comer y a qué hora empiezas y a qué hora acabas, sino que el protagonista eres tú, que eres el cliente y que eres el que pagas además y que, oye, pues no, perdona, yo quiero no comer todo, sino comer esto, empezar con este y acabar con este y tal. O sea, que no me impongas, tal, yo quiero tener la libertad de que si voy a tu restaurante... La cocina. Claro, complicas mucho la cocina, pero sí que hay un cierto movimiento entre los clientes que me consta como de, oye, es que yo no estoy dispuesto, o sea, esta tiranía del cocinero no me interesa y que están dejando de ir porque ellos consideran que los protagonistas son los clientes y no son los cocineros. Con lo cual ahí también hay... Los clientes me estás diciendo que quieren modificar el menú. A veces un poco el orden de los platos, incluso. Incluso quitar algunos, poner otros, bueno, tener la libertad, oye, yo voy y quiero elegir, o sea, no me impongas los platos que voy a comer, que es lo que pasa con los menús de degustación, o sea, tú no eliges prácticamente nada. ¿Y cómo te enfrentas a un gran chef, ¿no? Porque hablábamos, realmente al final son artistas, ellos se consideran artistas. Ahora mismo no hay opción de eso. Lo que hace esta gente es no ir los que piensan así, lo que hacen es no ir a esos restaurantes. Pero bueno, que por lo menos hay un cierto movimiento en torno a eso. Los cocineros, y probablemente con razón lo que dicen es que ellos no podrían hacer este menú, que es la máxima expresión de su talento, de su conocimiento, de su capacidad artesanal, si no tuviera claro qué menú van a dar. Si les van a cambiar el menú ya no son capaces de hacer eso, entonces ya tendrían que hacer otra cosa. Probablemente con razón, o sea, si esto es aquí, pues, yo quiero esto, yo lo otro, pues esto no puede ser. Elaboración en claro. cada plato. Entonces, claro, tendrías que tener un ejército de personas
si la gente se sale demasiado del menú. Y habría que pagar el doble. Bueno, claro, luego tenemos la presentación del plato, ¿no? Que podríamos decir que esta es como otra parte importantísima dentro de una experiencia gastronómica de lujo a la que muchos clientes le dan importancia, otros no tanta, pero realmente a través de programas de televisión, es como una tendencia en la que se insiste muchísimo, ¿no? Esa presentación cuando llega el plato a la mesa. ¿Creéis que es tan importante esa presentación del plato o es más importante el producto, el sabor, el despertar de los sentidos de ese plato o ese impacto visual? Para mí el verdadero lujo es el producto. O sea, yo que por muy bonito que sea el plato, si el lujo no lo pones en el producto, a mí me va a interesar menos. Y en general creo que a la gran mayoría de los aficionados a la gastronomía. Es verdad que aunque sea un buen producto, si lo medio tiras en el plato, pues te lo hace menos atractivo, interesante y te dan menos ganas de comértelo. Pero es verdad que al final esto es amplio, o sea que empezando con un buen producto, con una buena elaboración y con una textura perfecta, con el punto adecuado, la temperatura correcta, si además está bien acompañado y haces un plato bonito, pues eso es lo que hace que la experiencia sea total. Pero yo lo pongo en diferentes planos, o sea, nunca iría a un sitio donde lo bonito es la presentación de los platos. O sea, y luego otra cosa que ahora mismo he recordado, ahora que mencionabas esto, que es cada vez vamos a más restaurantes. Bueno, evidentemente es una tendencia el producto, la calidad de ese producto, de dónde proviene, desde el agricultor, kilómetro cero, hasta que llega al plato, ¿no? O sea, toda esa trayectoria del producto, que sea nacional, que sea de cercanía. Y luego tenemos unas cartas en las que cada vez hay como más dibujitos debido a, que antes hablábamos de salud, a todo el tema de las intolerancias. Y que, claro, realmente los restaurantes tienen ahí un reto importantísimo, porque luego hay la contaminación trazada, esto es un follón, tenemos que poner el dibujito sin gluten, sin lactosa, o sea, al final eso digamos que merma un poco la capacidad creativa, o hay chefs que dicen, mira, yo aquí lo siento, pero esto es lo que hay y punto. Bueno, hay muchos cocineros que ya avisan que esta es su cocina y que si alguno tiene una alergia mejor que no vayan porque no van a cambiarlo. Algunos lo hacen. Otros son más sensibles a lo mejor a los que tienen esas. Yo creo que depende mucho de la capacidad logística de cada cocina y si pueden permitírselo o no pueden permitírselo. Es verdad que cada vez tienen mayor riesgo porque cada vez hay alergias más. Cada vez hay más. Aparte que no se conocen, el restaurante tiene el riesgo de que le pase algo a alguien en el restaurante. O sea que ahí, bueno, cada uno lo va equilibrando. Pero en general, si te fijas, en esos cambios de hábitos, lo que cada vez priman más son nuevos elementos que antes no se tenían tanto en cuenta, como es la salud, como es la sostenibilidad, porque yo creo que la relación con los proveedores es de toda la vida. La gente tiene proveedores de siempre y los cocineros han cuidado a sus proveedores igual que los proveedores cuidaban de los cocineros. En sus malos momentos siempre se han ayudado y ahí hay una relación muy bonita. Lo que están haciendo ahora los cocineros en las cartas es contar algo más sobre los proveedores que los que tienen esa relación tan bonita. Yo creo que eso es una estupenda iniciativa, pero también cambia el hábito en el sentido que a la gente le interesa más saber, oye, pero esta carne, ¿quién es? Oye, ¿y la verdura quién te la trae? Lo queremos saber todo ahora. Entonces, pero ese interés me parece buenísimo, o sea, que al final generar curiosidad, interés y que haya más gente intentando saber más del me parece algo buenísimo. Bueno, pues yo es que me quedan todavía, haría 50 preguntas más, pero tenemos que ir finalizando. Me ha parecido muy interesante todas vuestras aportaciones. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Hernán. A ti. Y nada, que podamos seguir disfrutando de nuestra gastronomía española durante muchísimos años. Eso seguro. Y gracias a los escuchantes, por supuesto, también. Pues muchas gracias. Gracias.